Hola, somos Consultoría de Ingeniería TQI del Perú. El tema de hoy es diseño racional de pavimentos asfálticos, a cargo del doctor ingeniero Freddy Alberto Reyes Liscano. Ahora empezamos. Ingeniero, todavía se están incorporando, como muchos de ellos están trabajando, pero igual como la conferencia está siendo grabada, ¿no? Pero se van a ir añadiendo. Bueno, hágame un favor, doña Rosa. Deme por favor la mano para que yo pueda compartir mi pantalla. Listo, sí señora, muchas gracias. Bueno, voy a esperar unos minuticos, poquitos, para que se nos conecten los ingenieros. Visualizo 5 personas por el momento. Bueno, espero 2 minuticos más y arranco. No hay sino 5 personas conectadas. ¿Qué hago? ¿Espero 2 minutos más o arranco? Inicio. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y muy amable al grupo TQI por su amable invitación y para festejar su cumpleaños. Hoy me correspondió hacer el curso en la conferencia de diseño racional de pavimentos. Yo soy el profesor Freddy Alberto Reyes Liscano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y es un gusto compartir con ustedes estos conocimientos. Entonces, la evolución de los métodos de diseño pues vienen desde aproximadamente 1929 con el método del CBR, con el cual se basa la mayor parte de las metodologías empleadas en América Latina. La Ashton desarrolló unas investigaciones muy importantes desde 1950 y sobre todo las de la década de 1960 en las pistas para calibrar sus materiales y determinar unos abacos de diseño, como es lo que conocemos actualmente con todas las evoluciones de el AASHTO 93, muy utilizado en nuestros países.
Hacia la década de 1970 se vienen las investigaciones del Instituto del Asfalto, más moderno en Europa, el método Shell, mucho más moderno y uno de los métodos que es el que vamos a empezar a discutir desde 1984, el método racional de pavimentos, que es un método mecanicista que ha tenido evoluciones pequeñas en 1994, 2014, que es un método bastante bueno que compite hoy en día con la nueva metodología mecanicista MPDG de los Estados Unidos. Simplemente que esta francesa tiene mucha más verificación en el tiempo, autopistas, carreteras construidas en Francia, norte de África, aún en China, en el Japón y otros varios países, y no ha permeado tanto en el territorio latinoamericano. La MPDG todavía le falta y es muy costoso su uso por los software que son muy especializados y requeriría tener demasiados datos. Sin embargo, la filosofía de ambas metodologías va muy paralela, pero yo pensaría que es mucho más fácil de implementar una metodología mecanicista europea para el caso de un buen diseño de pavimento. Ya nos tenemos que olvidar definitivamente de lo que es el CBR y pasar a métodos definitivamente mecanicistas. Entonces nos quedan dos escuelas, la escuela europea o la escuela americana, y nadie nos obliga ni a tomar la una ni la otra, sino a que hagamos verdaderos cálculos de ingeniería para que nos duren nuestros pavimentos. Entonces, bueno, los Estados Unidos, ¿sí?, siempre se han ido con el CBR y se guardan los principios que vienen desde los romanos, ¿sí?, que tenían sobre las subrasantes que podían estabilizar o no con cal, unos empedrados y un concepto de ir mejorando paulatinamente las capas del pavimento, haciéndolas unos granulares más pequeños, más elaborados y poner unas losetas, un pavimentum en la parte superior. Y ellos tenían desde ya muy claro los conceptos de los drenajes. Los conceptos de los drenajes no se nos pueden olvidar y necesitamos tener tanto los drenajes subsuperficiales como los drenajes de la superficie que nos las garantiza el bombeo. Bueno, en la parte ya más moderna, el enfoque mecanicista empírico, el mecanicista es la parte que tiene que ver con ecuaciones de esfuerzos y deformaciones, de los módulos resilientes de subrasantes, de granulares, de los módulos dinámicos de las capas de la superficie, llámense asfálticas o llámense de concreto, y las leyes de fatiga determinados de los materiales que nos da la ley constitutiva propiamente de cada parte constitutiva de la estructura del pavimento. Basados en teorías de Buckminster, de Hooke, de Westergaard, que son la teoría de la elasticidad. En Europa se desarrollaron principalmente el método francés de los puentes y caminos, el método Shell de Holanda y el método inglés de la TRL de Inglaterra, ¿okay? Y muchos de ellos ya han pasado a hacer guías de diseño y ser cartillas porque ya lo tienen demasiado bien caracterizado para sus circunstancias de sus respectivos suelos y de sus respectivos países. La estructura de un pavimento flexible al paso de las llantas, las solicitaciones en la calzada se van a dar bastante acentuadas en función de la profundidad y llegarían unos esfuerzos considerables sobre la subrasante. En las estructuras que son más rígidas, ¿sí?, las actuaciones de los esfuerzos y deformaciones sobre la subrasante, que es la capa más débil del pavimento, van a ser menores, porque al incluir nosotros capas, por ejemplo, asfálticas, nos va a trabajar por deformación de tensión, y si llegásemos a incluir losas de concreto, por esfuerzos de tensión en la base. Listo. Una cosa muy importante para discutir, en nuestros países se utiliza mucho el eje
estándar de 8.2 toneladas, pero resulta que como están configurados los camiones, los ejes simples pueden llegar a tener 13 toneladas o para eso han sido diseñados para que lleven esta carga. Estos ejes que llevan doble llanta a cada lado, ¿sí?, son los parámetros en que traducimos por medio del AASHTO 93 a ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Sin embargo, pues la analogía que yo hago para una edificación, si nosotros vamos a hacer un edificio de 8 pisos, tenemos que tener en cuenta las hipótesis para una cimentación de 8 pisos, pero si ya el edificio es de 13 pisos, necesitamos tener las hipótesis para 13 pisos. Entonces acá pasa lo mismo. Toca diseñar para las cargas reales que están circulando. En los conceptos mecanicistas se incluye también procesar esas cargas por medio de unos histogramas, ¿sí?, para no propiamente trabajar como la carga de 130 kilonewton o 13 toneladas como tal, sino el espectro de carga, tanto en metodología racional europea como en la metodología de los Estados Unidos. Sobre cada uno de los componentes del pavimento actuarán esfuerzos y deformaciones. Entonces, las capas de rodadura serán gobernadas por las deformaciones de tensión y sobre la subrasante, que es el material más débil, una deformación vertical, y los materiales granulares siguen el comportamiento de lo que es el suelo soporte o la subrasante. Si yo tuviese una capa de concreto, de un material muy rígido, nos trabaja por esfuerzo de tensión en la base. Acá esta foto ilustra de las pistas de prueba europea. Este es el CPC de Nantes, hoy denominado el IFSTAR. Entonces este equipo es un carrusel de fatiga donde se pueden colocar distintas configuraciones de los ejes, simples, tandem, trident, de 2 ruedas, de una sola rueda, de ruedas anchas, y se pone a girar esto día y noche, y con eso se permite verificar que la estructura del pavimento cumpla la durabilidad. Entonces, en proyectos muy importantes, vale la pena porque ustedes logran simular 20 o más años en un mes, mes y medio, 2 meses, y constatarían que su autopista les va a funcionar bien durante la vida útil del pavimento. Esta que vemos acá es el que actualmente tenemos en la Universidad Javeriana, en el grupo de investigación del cual yo pertenezco, y es una pista de orden lineal, pero únicamente carga en un solo sentido y cuando se devuelva, descarga, para simular exactamente el paso de los vehículos que siempre van en la misma dirección. Esta es otra pista que se construyó en 1997 en otra prestigiosa universidad de Bogotá, la Universidad de los Andes, y esta sí era circular. Con ella logramos calibrar y hacer algunas pruebas de durabilidad sobre los pavimentos. Entonces ya llevamos bastante años trabajando también esta metodología. Bueno, la estructura de pavimento, ¿sí?, suelo, soporte o subrasante, no siempre es suficiente, sino que requerimos tener alguna capa de forma o, mejor entendido, un tratamiento sobre la subrasante en los casos de los suelos más finos, de los suelos que puedan tener altas plasticidades. Por ejemplo, el caso de Perú. Ustedes tienen territorios cercanos al mar que son prácticamente muy arenosos, pueden sufrir problemas de licuefacción cuando vienen sus huaicos, tienen la zona de la montaña, de la cordillera, la sierra que llaman ustedes exactamente. Ahí pueden conseguir unos suelos mucho más duros, pero sin embargo en el otro costado, en lo que va hacia la parte de las selvas, son suelos que han sido alterados in situ por el efecto del clima, calor, regímenes lluviosos,
y esos suelos son arcillosos y expansivos. Entonces ahí en esas zonas habrá necesidad de estabilizar esos suelos con cal, con cemento, con cualquier otro componente que nos los mejore. Las capas del cuerpo, que son básicamente los granulares, actualmente se está tratando de tratarlos también para disminuir espesores, disminuir transportes y hacerlos más resistentes. Y bueno, las capas de superficie, que son básicamente la mayor parte de nuestros países hechas con pavimentos asfálticos, bases negras y las carpetas de rodadura, tener unos buenos diseños para evitar los fenómenos de ahuellamiento, los daños tempranos en fatiga, más que todo la fatiga en los climas más fríos y los ahuellamientos o deformaciones permanentes en los climas más cálidos. De lo que recuerdo de Perú, climas muy cálidos como Piura, como Ica, ¿sí? Climas un poquito más fríos como el Cusco, ¿sí? Hacia la región del lago, de Titicaca. Entonces, esas temperaturas nos van a dar en las mezclas asfálticas unos comportamientos distintos y unos patrones de daños que van a depender de esa temperatura. No podemos olvidar, ¿sí?, la disposición de los drenajes, ni los subsuperficiales, ¿sí?, ni los que van en la superficie por medio del bombeo. Ok. Entonces, ¿cómo funciona el pavimento bajo la acción de la carga? Pues él flecta, y acá en las capas más elaboradas, que son las carpetas asfálticas de rodadura o las bases negras, nos va a ocasionar un esfuerzo de tensión en la base. Entonces, el esfuerzo o deformación que controla en los pavimentos asfálticos es la deformación de tensión sobre los granulares, la deformación vertical, y sobre la subrasante la deformación vertical también. Entonces se nos elonga el material, y esas repeticiones hacen que acá se pueda presentar un fenómeno de fatiga que progresivamente va subiendo y nos va a dañar la calzada. Entonces diseñamos para que nos resista el número de ejes equivalentes durante el periodo de diseño. Y sobre la subrasante, indiscutiblemente es una deformación producida en compresión. Bueno, y habrá una admisibilidad de cada uno de los materiales, pues no pueden resistir infinitamente, sino lo que obedece propiamente a su reología. ¿Sí? Bueno, ¿qué damos como hipótesis? Que los materiales trabajan en el rango elástico y son lineales. Eso es parcialmente cierto, ¿sí?, porque ni son elásticos ni son 100% lineales, pero yo en mi buen diseño sí puedo obligarlos a que se comporten dentro de ese rango, ¿sí? La calzada se considera como una placa infinita para los efectos de la modelación matemática, ¿sí? Y cada uno de sus componentes tiene un comportamiento muy particular en cuanto a la fatiga de cada uno de los materiales constitutivos. Se le asigna a esta metodología un cálculo probabilístico. Ya en ingeniería no podemos hacer cálculos determinísticos, es decir, 1 más 1 siempre es 2, pero en el tema de los diseños de los pavimentos, nosotros optamos por dar una probabilidad de falla, es decir, el riesgo que yo quiero correr es solamente del 5%, del 2%, del 1%, dependiendo de la importancia del proyecto. Para que nos quede más claro, por ejemplo, el sistema de transporte que tienen ustedes en Lima, de esos buses gigantes de 2 cuerpos, ellos cargan exactamente en 2 de sus ejes 13 toneladas y el delantero 6,5 toneladas. Un sistema de transporte
masivo no puede permitir que hayan interrupciones muy grandes, entonces en ese caso de un proyecto tan importante sería el 1%, una autopista un 5%, una vía secundaria por ahí un 15%, y las vías terciarias o de penetración podemos correr el riesgo de tener hasta 50% de probabilidad de falla, es decir, que se presente al final de la vida útil, que esté dañado hasta un 50% de la superficie del pavimento. Ok. Repasemos un poquito esto de mecánica, porque tenemos que meternos en los conceptos de lo que son los módulos dinámicos y las leyes de fatiga. Entonces, un pavimento, a ver, podemos simular en el laboratorio con una probeta cilíndrica, donde el diámetro, la altura sea 2 veces el diámetro, ejercer un esfuerzo. Al ejercer el esfuerzo, ella se va a deformar, lo que se ve acá el cilindro azul, y se va a la carga, se restituye, pero quedaría una pequeña deformación plástica. Nosotros lo que queremos es que se restituya la mayor parte y que no se nos dé acumulación de daños, para que en la vida práctica el IRI no se nos desmejore tan rápido como lo que a veces nos sucede cuando los espesores de las carpetas asfálticas son insuficientes. Entonces ese módulo de rigidez elástico estará dado, ¿sí?, E igual al esfuerzo sobre la deformación unitaria. En los laboratorios, pues eso se puede medir con extensómetros, con el EBD-TEST, que registran cuál es la deformación vertical, y esa deformación dividido entre la altura del espécimen nos da la deformación unitaria épsilon. ¿Ok? Listo. Los conceptos modernos de los diseños mecanicistas emplean los conocimientos desarrollados por el ingeniero matemático Buckminster desde 1943, que él simuló los pavimentos como un sistema multicapas, donde cada una de las capas tenía un espesor, un módulo dinámico y un coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson es la relación de la deformación vertical, perdón, de la deformación horizontal sobre la deformación vertical. Y así para cada una de las capas, siendo la subrasante, la última capa, caracterizada por un espesor infinito. El infinito son modelado por elementos finitos 4,5 metros, por un Poisson, ¿sí?, y por un módulo resiliente de esa capa. La subrasante, pues, es la capa más débil de todo el pavimento. Ok, sobre él van a actuar las llantas de los vehículos, que las llantas las podemos simular por discos de carga, como platos, y trabajarlos en coordenadas cilíndricas y ver cuál es la atenuación de esos esfuerzos producidos en función de la profundidad. Para eso, pues, se toman muchos de los conocimientos desarrollados también por otro gran ingeniero, Businevsk. Y bueno, otra consideración: las capas van pegadas, van semipegadas, van despegadas. Cuando nosotros construimos un granular sobre una subrasante, sobre una arcilla blanda, en el proceso de compactación, esos granulares punzonan sobre la subrasante, entonces nos quedan pegadas. Para yo pegar sobre una base granular, la base negra, hago un riego de imprimación y luego dispongo con el finisher la capa del pavimento. Para pegar esa base negra con una carpeta de rodadura, realizo un riego de liga, ¿sí?, ¿dónde puede ser despegado? En el caso que yo tenga concretos dispuestos sobre
sobre una subrasante, entonces ahí no me va a pegar. ¿Okay? En el caso de que tuviera acá un concreto y mañana vengo y fundo otro concreto, tampoco me pega. ¿Sí? Para hacer estos cálculos, que son complejos, tenemos necesidad de apoyarnos con un software de cálculo de esfuerzos y deformaciones. Puede tener usted el ALICE 3, el EcoRoot, el Bistro de la Shell, puede tener el Everest 3 de los Estados Unidos, puede tener la rutina, el SIM5, el que usted desee, y todos ellos van a darle resultados similares. Lo importante ahí es que usted conozca su software y sepa interpretar los datos que le está dando para cada uno de ellos. Acá en este de la metodología racional, el software es el ALICE 3, un software desarrollado en Ponce Chaussee de Francia, pero lo puede usted hacer con el software de confianza que usted conozca e interprete. Particularmente nosotros desarrollamos acá en Colombia uno denominado el CEDEM, que es de uso gratuito y da resultados iguales a esto, porque es que las ecuaciones son matemáticas, son mecanicistas, entonces eso no tiene problema de que quede diferente por un lado o por el otro, depende cómo haga usted el proceso de integración, del manejo que le dé a esas ecuaciones, haciendo las transformadas de Henkel, de Fourier, las transformadas inversas, y luego aplicar un método numérico de Runge-Kutta para derivar esfuerzos y producir dos ecuaciones adicionales que hacen falta en deformaciones. Ok, entonces, bueno, saber interpretar qué es lo que nos da un determinado software. El software es una herramienta, el software no piensa. El que piensa es el ingeniero. El que calcula bien es el ingeniero. ¿Sí? Entonces podemos tener, ahí nos está apareciendo, ¿sí? Carpeta asfáltica, grava bituminosa y la subrasante. En los países que producen petróleo, nosotros nos podríamos dar el lujo de hacer estructuras de tipo grueso, las full depth, y tener capas asfálticas directamente sobre la subrasante, nos ayuda en cuanto a tener menos transporte de materiales, aumentar la durabilidad, y posiblemente ustedes que son en Perú con zonas muy altas, carreteras de más de 4.000 metros, recuerdo, ¿sí? Hacia Puno, ¿sí? Hacia esa zona más montañosa, entonces evita también el problema del congelamiento de los materiales de la subrasante, que nos puede llegar a crear unos problemas adicionales. Pero en términos generales, ¿sí? La mayor parte de nuestros territorios, por estar más cercanos del Ecuador, más bien la problemática mayor nuestra es a tener los problemas de las altas temperaturas, ¿sí? Y zonas muy particulares, pues sí tenemos los problemas de congelamiento o que los asfaltos no nos están cumpliendo porque pueden ser demasiado duros para la zona climática. En ese caso de ese análisis de las zonas climáticas, un gran aporte hecho por los Estados Unidos en sus investigaciones de SHRP y de SuperPave fue justamente crear ese análisis de la necesidad de adaptar el asfalto a cada una de las zonas climáticas. Acá en la metodología mecanicista, usted el interés mayor que tiene es medir el módulo dinámico y medir la ley de fatiga sobre la mezcla, porque ya pues ahí viene integrado y pues obviamente si se requieren unos estándares mínimos de módulos y de leyes de fatiga del material. Bueno, la metodología racional puede calcular estructuras para bajos volúmenes de tráfico con los tratamientos superficiales dobles, tráficos bajos
con carpetas asfálticas y muchos espesores de granulares, ¿sí? Capas, pavimentos hechos en estructuras bituminosas gruesas. Puede tener también el tratamiento de las capas de abajo, como una grava cemento o en general un material tratado con ligante hidráulico. Está bastante usado por temas ambientales, por ejemplo, las cenizas volantes de las térmicas de carbón, productos de minería, ¿okay? Las escorias de alto horno, los países que pueden producir aceros, estructuras mixtas, inversas, y el otro extremo que son las calzadas propiamente de concreto. Entonces, para cada una de esas estructuras determinaríamos qué está sucediendo en esfuerzos y deformaciones. A ver, las preguntas las voy a responder hacia el final. El link para descargar el Sediment todavía no está disponible porque se está haciendo una versión nueva de ese programa que va a estar contenida con la nueva edición del libro. Ese va a ser gratuito, ¿sí? Ok. Entonces, carpetas asfálticas de formación de tensión, capas tratadas con ligante hidráulico, esfuerzos de tensión y sus restantes de formaciones verticales. En esta metodología, ¿sí? Yo puedo también calcular la progresión de la fisuración hacia la parte superior, poder tener, esto es muy útil, por ejemplo, para los concretos, la relación de deformación en el centro y las deformaciones en las esquinas, que es donde más sufren los pavimentos de concreto, y poder justificar también analíticamente el caso de que me funcione mejor una losa de tipo corta que una losa tradicional, ¿sí? Las llantas de los vehículos nos producen esfuerzos y deformaciones aplicados, que eso es lo que nos ayuda a solucionar el software. Y por el otro lado, en cuanto a la admisibilidad del material, yo lo hago en función de su respectiva ley de fatiga. Para todos los efectos de cálculo, en esta metodología se toma el semieje, es decir, la parte trasera de este camión, ¿sí? Que tiene 2 llantas a cada lado, y se le dispone
ingeniero, activar su audio, por favor. Por favor, no me corten, que ¿me están escuchando ahí? Sí, ahora se escucha. Bueno. ¿Es que hay, ingenieros, algún problema? José Vladimir, ¿ahora sí me escucha? Escríbeme ahí, por favor, José. Ok, me dice que sí. Alexander Sánchez, ¿me escucha? Crisóstomo. Ok, bueno. Que parece que se nos cortó la señal. Listo. Entonces, continuamos. Qué pena con ustedes. Mil disculpas. Vamos a retomar donde creo que se nos cortó. Veamos acá. Bueno, para el cálculo del tráfico, entonces tenemos que el número de vehículos acumulados durante el periodo o la vida son 365 multiplicados por el número de camiones o vehículos comerciales pesados. En esta metodología nos podemos olvidar completamente de lo que es los vehículos livianos que no le hacen daño al pavimento. ¿Okay? 1 más I, esta es la tasa de crecimiento, N, el número de años del diseño. En esta metodología es factible diseñar para 25 años en pavimentos flexibles y 60 años en pavimentos de concreto. Menos 1 sobre I. Las leyes de fatiga para las carpetas asfálticas están dadas por deformación de tensión admisible, como el epsilon 6, que es el número de las deformaciones, de las microdeformaciones al millón de ciclos. Acá el número de ejes sobre 1 millón de ciclos elevado a la B, la pendiente de la ley de fatiga. Esto es lo que es la ley de fatiga propiamente, y acá un corrector que es la raíz cuadrada de el módulo dinámico a 10 grados centígrados sobre la temperatura equivalente de la zona climática. En este tengo 15 grados porque es la temperatura de Bogotá. Si ustedes estuvieran en Piura, allá son como unos 38 grados, en Lima son como 20 grados, en el Cusco por ahí unos 10, 11 grados, ¿sí? Multiplicado por un coeficiente de calibración que se saca de la pista, un coeficiente de riesgo probabilístico que tiene en cuenta la corrección de la fatiga y el modo de extendido, y un ajuste que se da en el suelo. Si el suelo es muy blando, entonces esto tomará un valor de 1 sobre 1,20. Si es de 50 megapascales a 120 megapascales, un ajuste de 1 sobre 1,10, ¿sí? Y acá está también, si tuviéramos un material tratado con cementante, en esfuerzo de tensión admisible igual al esfuerzo al millón de ciclos por el número de ejes equivalentes del diseño sobre 1 millón elevado a la B por los respectivos coeficientes, el K sub C, que es el de la pista de prueba, el K sub D, para tener en cuenta las fisuras o la modulación de las losas, el K sub R, el de riesgo, y el K sub S por el suelo. Y para los suelos, la deformación vertical admisible igual a 0.012 número de ejes equivalentes a la menos 0.222. ¿Esto de dónde sale estas? De un triaxial. Estos salen de la ley de fatiga en probetas trapezoidales para lo que son los pavimentos asfálticos y en vigas para lo que son los concretos. Entonces, cada una de esas capas es como si fuese un sándwich, con cada una de ellas con una rigidez y su condición de ligado o no ligado. ¿Ok? Entonces, para todas estas grandes familias de posibilidades de pavimentos, yo puedo hacer los respectivos cálculos de espesores.
Lo que pasa tradicionalmente en los métodos de diseño es que usted tiene un método para hacer diseño de pavimento flexible, un método para hacer estructuras mixtas, un método para hacer pavimentos de concreto y le da un tratamiento diferente. Acá todo va en función de la ley de fatiga, de la ley de comportamiento de cada uno de los materiales y el manejo es muy similar. Ok, nosotros también dentro de los pavimentos asfálticos tenemos la necesidad de tratar los suelos de soporte, las subrasantes, hacer capas de forma. De hecho, pues esas capas se ven en los terraplenes, capas de los terraplenes, en la capa superior, porque a veces la subrasante no nos da. Y tenemos necesidad de resolver primero el problema geotécnico y luego el problema estructural de espesores de los pavimentos. A evitar el sobreuso de las capas granulares, porque esto nos ocasiona graves problemas de deformaciones permanentes, alteraciones en el IRI. Entonces es preferible, por ejemplo, el uso de emulsiones asfálticas o asfaltos en las gravas nos permite pasar de módulos resilientes, no sé, de 400 megapascales a 1500 o 2000 megapascales, pues en función de la temperatura de la zona climática. Entre más caliente sea la zona, los módulos resilientes, cuando los materiales son asfálticos, se alteran y van a ser muy bajitos. En el triaxial yo puedo simular, ¿sí?, el paso de los vehículos y tener en cuenta la presión vertical y la presión de tierras, ¿sí?, y hacer eso infinitas veces, ir trazando lo que va sucediendo en esfuerzos y deformaciones y ver el componente plástico, es decir, el componente que se deforma y ya no se recupera, y el componente resiliente que es el que se recupera. Lo que me interesa en los pavimentos es tener materiales que sean más resilientes, que sean recuperables y esta partecita que sea la mínima posible. Entonces, en los suelos más blandos me tocará definitivamente estabilizarlos o tratarlos. Entonces, cada paso, cada ciclo de esos me va a afectar. Bueno, como son cargas repetitivas, la primera, pues puede que no nos afecte mucho en deformaciones permanentes, pero ya después de miles de millones de ejes, ya voy a tener un agüellamiento que se nos va a salir de los parámetros de los controles de calidad. Y los granulares también, como son triturados, se van a afectar por el rompimiento de las puntas y eso se llama la tricción. Entonces, la solución de los materiales granulares que no son elásticos, sino al contrario, cada nivel de granular nos toma un comportamiento de módulo resiliente y va aumentando de abajo hacia arriba. Entonces, la solución que se ha dado es limitar al máximo el uso de granulares para no tener deformaciones verticales tan grandes, ¿sí?, y tener una mejor calidad sobre los pavimentos. Ok. En un material, por ejemplo, tratado de la calzada de una plataforma con cemento, yo podía disponer las carpetas asfálticas muy delgadas y no tener agüellamientos. Entonces, una solución interesante, ¿sí? Ok. Esto ya habíamos mencionado que la deformación de tensión en la base es la que me va a producir el aumento de la fisuración hacia arriba, o sea, la fatiga. Listo. La fatiga de los materiales es por medio de un actuador hacer muchos ciclos sobre probetas. En la metodología racional, las probetas son de tipo trapezoidal. Esta figura que tiene dimensiones de 25 centímetros de altura por 7,5 en la base, por 2,5 en la parte superior y 2,5 de ancho.
es la única figura geométrica que permite que la falla esté muy cercana al centro de gravedad. Por eso, en otras metodologías, en los intentos de estandarizar las fatigas han tenido problemas de muchas dispersiones. De hecho, también en este tipo de probeta existe, pero es la que menos dispersiones hay. Ustedes saben, por ejemplo, en las tecnologías americanas se pasó de vigas horizontales de 2 puntos, después a 3 puntos, después a 4 puntos, y actualmente están en discusión sobre ese ensayo de 4 puntos y lo mejoran con un ensayo de 5 puntos. Nosotros somos países pobres, no podemos estar cambiando los equipos de laboratorio cada vez que dicen, ay, no funcionó, qué pena, compren otro. ¿Sí? Acá está como un detallito de los motores que actúan sobre los trapecios y hacemos millones de repeticiones. Obviamente, acá están apareciendo muchas crucecitas. Esas son las dispersiones de la fatiga. Acá en azul está el millón de repeticiones, porque nos es mucho más fácil trabajar con un número entero, y nosotros pues diseñamos los pavimentos en millones de repeticiones, ¿cierto? Esto tiene una pendiente de la ley de fatiga y tenemos una dispersión, la cual ajustamos, como le decía, a cuánto quiero correr yo de riesgo. Si no quiero correr riesgo, entonces estaría por acá en unos valores de riesgos probabilísticos de 1%, 2%, pero se me van a incrementar los espesores. Si no le asumo ninguna probabilidad, entonces el 50% me va a funcionar bien y el otro 50% se me va a destruir, que no lo que propiamente queremos. Ok. Entonces, al millón de repeticiones en esa nube de puntos de duraciones de las distintas probetas para distintos valores de formaciones de tensión, yo voy a obtener, ¿sí?, el E6 representativo para mi diseño. Para los materiales tratados con ligantes hidráulicos, es decir, cementantes, lo obtengo pero en esfuerzo de tensión. En materiales asfálticos con deformación de tensión, ¿sí?, y obtengo su respectiva curva de fatiga. Bueno, el tráfico es disperso por naturaleza, y decir que únicamente los camiones grandes o los buses son los que hacen daño, pues es insuficiente. Sin embargo, pasarían de demasiados vehículos livianos para hacer un daño similar al que hace un camión muy pesado, un tractocamión, un C3S3, por ejemplo, o los que son más dañinos son los C2, los que llevan el eje delantero, los camioncitos pequeños, y el eje trasero simple, que en nuestros países usualmente se acostumbra a reforzar. Hay una tasa de crecimiento, ¿sí?, lo cual esto implica que es necesario hacer campañas de pesaje y conteo. No siempre es posible tener esos pesajes y esos conteos, porque escasamente las balanzas existen, por ejemplo, en las vías concesionadas. ¿Sí? Ok, el eje de 13 toneladas, según las definiciones de la PIAR, de la AIPCR, dicen que el eje de diseño debe ser aquel en que no más de 10% de las sobrecargas lo puedan exceder. Particularmente en Colombia, la carga de 8.2 toneladas en los ejes simples es excedida en más de 8 puntos, en más del 85%. ¿Sí? Entonces no es un eje representativo. Ok. Este CAM que aparece ahí es el coeficiente de agresividad media, que va a depender de cada una de las relojías de los distintos materiales. Entonces habrá un CAM para carpeta asfáltica, un CAM para materiales granulares, un CAM para la subrasante y un CAM, digamos, para los materiales tratados con los ligantes hidráulicos, cosa que únicamente
comporta este método. En los métodos AASHTO, a usted le dicen, usted calcula un factor camión y ese factor camión lo va a calcular en función de los coeficientes alfa de las leyes de fatiga. Entonces le dicen 4, alfa igual a 4 para pavimento flexible, alfa igual a 6 para semirrígido y alfa igual a 8 para rígido. Sin embargo, esas son leyes de fatiga muy viejas que ya no son las actuales leyes porque nosotros tenemos materiales más rígidos y ya podríamos decir que el alfa de un pavimento flexible es 5, de un semirrígido puede estar entre 8, 12, los pavimentos de concreto pueden ser de 12, 16 y pavimentos de ultra alto desempeño en concreto podrían llegar a tener 20 o más de alfa. Listo. Acá voy a poner toda la ecuación, ¿sí? La deformación admisible de una carpeta asfáltica es un coeficiente caso 1, que es el número de ejes del diseño, dividido entre 1.000.000 elevado a la b, que es la pendiente de la ley de fatiga, por L sub 6, que es el epsilon sub 6, el que hemos medido en el ensayo de la fatiga. Bueno, y este lo deberían determinar todos ustedes a la temperatura de su zona de diseño. Si es 20 grados, 20 grados. Si es 10 grados, 10 grados. Si es 38 grados, 38 grados. ¿Sí? No es conveniente traerse las metodologías sin calibrarlas o implementarlas para sus respectivos materiales. Por eso sería un error gravísimo adoptar una metodología en PDG donde no tengan la calibración para su respectivo país. Entonces, este valor de acá lo va a sacar de este ensayo. La calibración la va a sacar de la pista de prueba, ¿sí? El suelo, el módulo resiliente lo va a medir en el triaxial de su suelo peruano, de sus materiales locales. ¿Sí? SK2 es la susceptibilidad térmica a 10 grados centígrados sobre la temperatura equivalente de su zona climática. ¿Sí? El factor de riesgo, pues es muy heterogéneo, hay problemas del extendido, hay problemas de los materiales, pero yo puedo hacer una cobertura para correr esas correcciones, ¿sí? Y tener mi diseño adecuado. Los ensayos, les decía, todos los ensayos de fatiga tienen dispersiones. Un buen ensayo es esa probeta trapecio, porque es la que menos dispersiones tiene, porque su forma ha sido estudiada para que falle en cercanías del centro de gravedad. ¿Sí? Ok. Estas son las correcciones, una constante universal de los granulares, la desviación del extendido, que es función de la talla del material, la ley de fatiga y la dispersión que tiene la ley de fatiga en el laboratorio. Entonces, lo que le dicen a la metodología racional después de 35 años de ajustes, porque ha evolucionado, es que la tendencia en términos generales es a que dura un poco más de lo que fue calculado, y ese un poco más son alrededor de el 7% en más del 95% de los casos. También ha habido proyectos, ¿sí?, que no se han comportado adecuadamente, particularmente cuando son los suelos más complicados, suelos expansivos, pues que se dañan, cuando hay alteraciones de humedad por inviernos muy fuertes, los temas de congelamiento, pero como les decía, para la gran mayoría de nuestros territorios, el problema que tenemos no es tanto de congelamiento, sino de temperaturas elevadas, ¿cierto? Ese calaje, el K sub C, es el que corresponde a la pista. Yo les había mostrado como 3 fotos. Acá
está una pista, pero digamos nosotros tenemos en Colombia ya 3 pistas, ¿sí? Y de 3 universidades distintas que han empezado desde ya hace varios años a investigar sobre esos daños que se dan en los pavimentos, ¿sí? Y el estudio se hace más rápido, de manera acelerada, porque yo puedo simular 20 años de paso de vehículos con un mes y medio de paso en una pista. ¿Vale? Bueno, podemos tener, perdón un segundito, me devuelvo acá, estos que son de ajuste por el suelo es demasiado heterogéneo. La única manera que no sea tan heterogéneo sería tratarlo con cal, con cemento, ¿sí? Si su concepto de plataforma es de 20 a 50 megapascales, ¿sí? Hace un ajuste de 1 sobre 1,20. 20 a 50 megapascales, ¿qué quiere decir eso en términos que ustedes me entiendan un poco mejor? De CBR de 4 a CBR de 10, ¿sí? Ojo con las correlaciones que encuentran en la literatura internacional, no siempre son las convenientes, y en los suelos más blandos la correlación es por 5 multiplicado por el CBR, ¿sí? Bueno, este sería un ajuste de 1 sobre 1,10 para una plataforma de 50 a 120 megapascales, y mayor a 120 megapascales no hay corrección porque es un suelo absolutamente duro. En los materiales tratados con los ligantes hidráulicos, acá nos aparece un K/D, que tiene en cuenta la parte de la fisuración, ¿ok? Que eso es inevitable en los concretos, es inevitable en las gravas. ¿Sí? Bueno, de soportes de la metodología está todo lo de la parte francesa donde se lo inventaron. Ok. En español, este es un libro de mi autoría, Diseño Racional de Pavimentos. Esta versión se hizo en el año 2003. Ahorita se está ya en las últimas etapas de hacer una actualización que se ha hecho en los 2 últimos años. Ya está en la corrección de estilo y saldrá esto modificado al estándar como de 2020 de lo que se está haciendo en Europa. Este es el manual técnico que están manejando en Francia de la metodología, del cual pues afortunadamente yo tuve oportunidad de participar tangencialmente con un gran equipo de investigadores cuando desarrollé mi doctorado allá en Francia. Entonces, los métodos que son fundamentales pues no van a perder vigencia en el tiempo, se pueden actualizar, pero sin embargo conservan el mismo estilo, conservan la misma fundamentación matemática y no son métodos de moda, de que es que está de moda, no, sino es el entendimiento completo de cómo funciona la estructura del pavimento en esfuerzos y deformación. Esa es la parte netamente mecanicista. La parte empírica es, por ejemplo, como esto que les decía acá, en las correcciones de esto de los suelos, en los factores de daño, en estos factores de propagación, en la limitación del espesor del granular, cosas que hacen comités de expertos y limitan pues para que no tenga su pavimento problemas y daños prematuros. Entonces, metodología racional lleva a diseñar espesores para que el mantenimiento en el tiempo sea el mínimo posible. Las metodologías americanas pueden ser más integrales, pero parten de la idea de que su pavimento se le está dañando y que tiene que intervenirlo. Desafortunadamente, tanta intervención, tanto mantenimiento hace que los pavimentos a la postre sean más costosos. Bueno, esta es
simplemente les indico, no es el problema particularmente de Colombia, pero también está en capacidad de hacer evaluaciones sobre el hinchamiento de los materiales por los ciclos de hielo cuando son en las temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Ustedes eventualmente sí las pueden llegar a tener en sus carreteras de altura, ¿sí? Ese es un modulito que se trata por aparte. Le digo, pues en Colombia no sufrimos de ese problema, que los materiales se hinchen. Sin embargo, la solución de esas subrasantes que son congelantes se puede solucionar estabilizando el suelo, y los granulares, que también tienen algún poder congelante, estabilizándolos con emulsiones. Entonces, con eso reducimos la transmisión del frío, y que dentro de los minerales de las subrasantes o de las granulares se nos vaya a acumular ese hielo, porque de todas maneras hay agua líquida, ¿sí? En miniatura, en cristales, y cuando se congelan, el hielo hace expansión y rompería los granulares. Entonces eso es simplemente con tratamiento de cementantes. Ok, listo. Podemos, como les decía, en los pavimentos flexibles, hacer sobre subrasantes, gravas no tratadas y espesores pequeños de carpetas asfálticas para bajos volúmenes de tráfico. Para intermedios, ya tener unos espesores de carpetas asfálticas más grandes. Las calzadas hechas con pavimentos en la técnica de full dip, en que cimentan materiales asfálticos directamente sobre la plataforma o subrasante de soporte, ¿sí? Y nos evitan grandes transportes, y estas sí nos sirven para altos volúmenes de tráfico, ¿sí? Podemos hacer estructuras semirrígidas, ¿sí? Que comportan bases tratadas con ligantes cementados y carpetas asfálticas, o ir al otro extremo, con losas de concreto. Ok, y se puede calcular la evolución de la fisuración de abajo hacia arriba. Estructuras mixtas y estructuras inversas. Estas particularmente son las que se pueden llegar a denominar de durabilidad perpetua, donde tenemos un suelo estabilizado, una grava hidráulica, una discontinuidad de capa para que no se calque la fisuración hacia arriba, y acá nos terminan con las clásicas bases asfálticas y carpetas de rodadura, y este mantenimiento estaría dado entre 8 y 10 años a fresar la carpeta de rodadura y volver a instalar otra más, ¿sí? Y no estar haciendo que el bache, que se nos deformó la subrasante, que los granulares se nos deformaron, porque tenemos conceptos de materiales más rígidos. Y las otras, que son ya las de el otro extremo, los pavimentos de concreto, las losas californianas, con las dovelas, con los aceros corrugados que nos unen los dos carriles, ¿sí? También en estas se puede calcular, ¿sí? Pavimentos de concreto armado en continuo, en que no hay necesidad de hacer cortes ni modelación de losas, porque llevan un acero en el tercio superior para evitar que se nos abran esas fisuras.
Los materiales tratados con ligantes hidráulicos que pueden ustedes utilizar también dentro de estructuras en la parte de abajo, estructuras mixtas que terminan en una carpeta de rodadura. El grave problema es que las dispersiones que se dan en la ley de fatiga pues son bastante grandes, entonces ameritan mucho control de calidad en la ejecución de los trabajos de construcción. Entonces todos esos materiales más resistentes, de mejores módulos, de mejores desempeños, nos ocasionan también el problema de la fisuración, que se puede tener en cuenta, hacer cortes, hacer modulaciones, no solamente de losas, sino de granulares, ¿sí? Tratados con cementantes, o utilizar las gravas cementos en porcentajes de 4,5% de cemento, que esas no nos ocasionan problemas de la fisuración. Ok, entonces en esos, ¿sí? Tener en cuenta fisuraciones de retracción, hacer la prefisuración necesaria, capas de antimontada de fisuras, ¿sí? Una parte importantísima, hacer los riegos de liga, los riegos de adherencia, para que nos funcionen bien las estructuras, nos producen estructuras más económicas, de mayor rigidez, pero a su vez, cuando tengo materiales tratados con ligantes hidráulicos, son más difíciles de reparar. Bueno, una cosita, no sé si ustedes desean formular ahí en el chat preguntas, con el mayor gusto, porque también es importante que ustedes les quede, digamos, claro, o si les ha surgido inquietudes, podérselas resolver. Entonces los escucho, estimados ingenieros. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Con el mayor gusto. ¿Nadie quiere preguntar nada? Anímesen. Obviamente, pues esta conferencia es muy rápida, muy general. Esto amerita, pues, para poder entender bien la situación, pues un curso bastante amplio, ¿sí? Donde se trate ya en detalle cada uno de los aspectos, ¿sí? Pero en resumen, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que yo puedo manejar metodologías modernas, mecanicistas, sí puedo definir la ley constitutiva del material en ley de fatiga y en módulo dinámico, y evitar tanta correlación, tanto empirismo y tanta acumulación seguramente de datos, ¿sí? A ver, acá el ingeniero Elber Olivares. Hola, ingeniero, muy buenas tardes. Ingeniero, yo compré su libro, el cual viene con un CD, tratar de instalar el software KenPub en Windows 10, pero no arranca. ¿Qué puede hacer? Sí, claro, todos estos programas, cuando nos hicieron la transición, el libro es viejo, el libro es del 2003, ¿sí? Entonces, con el cambio del XP a Windows 10, pues ellos quedaron inservibles. Ahí dentro del libro, sin embargo, está una recomendación. Usted lo único que podía hacer es obtener un
un computador viejito, ¿sí? O tener un emulador con una máquina virtual. En esta actualización, pues el Kempabe no se va a utilizar más. Simplemente el SEDEM ya viene autoinstalable, ¿sí? Y le va a correr directamente en el Windows 10. Debe tener la máquina virtual, ¿sí? Sí, en XP sí debería funcionar. ¿El SEDEN te funciona en el XP? El SEDEN sí te funciona. Entonces, no sé, puede ser que le llegó el disco malo. Pero el Kempap ya no lo vamos a utilizar más. El Kempap era por lo que tenía posibilidad, que ese era un intento de tener hasta 10 capas, pero hacía básicamente lo mismo que el SEDEN. Los buenos diseños no deben contener muchas capas. Ahora hay también una posibilidad. Hay un software, espérense a ver si le encuentro cómo se denomina. El OpenPave, que lo pueden, ese es un software americano, ¿sí? Que lo pueden descargar gratuitamente y él le puede manejar muchas más capas. Ahí el único problema que tiene con ese es que se puede llegar a perder en buscar los datos, ¿sí? Que es lo que realmente le sirve. El SEDEN tiene esa particularidad que le da muy poquitos datos, ¿sí? Y usted puede simplemente tomarlos directamente, lo que necesita la deformación de tensión para las capas asfálticas, los esfuerzos de tensión para concretos, las deformaciones verticales sobre la subrasante para la subrasante, y olvidarse de todo el resto de datos, porque muchos de ellos le botan tantos datos y centímetro a centímetro, profundidad, en función de la profundidad, que lo que le hace es confundir, y lo que usted realmente necesita es saber qué pasa en las interfaces o los cambios de los materiales. Entonces, por ejemplo, acá, deformación de tensión, esfuerzo de tensión, deformación vertical, ¿vale? ¿Qué más tendrían, mis estimados ingenieros? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. ¿Les gustó la conferencia? ¿Pudieron seguirla? Entonces, si no hay más preguntas, nos despedimos y posiblemente hasta un nuevo curso. De pronto yo le hago una pregunta al ingeniero Elber Olivares. ¿Usted ha utilizado esta metodología para el diseño en sus proyectos? Ahorita yo entiendo que en el Perú, lo que ustedes denominan la carretera central, que la acaban, vi por prensa hace 2 días, creo, que hicieron un convenio de gobierno a gobierno, el gobierno peruano
a gobierno francés, seguramente, ¿sí? Ellos la van a diseñar con esta metodología y van a tener en cuenta toda esta gran cantidad de conceptos y seguramente esa filosofía del mecanicista francés. Entonces, no sé, si no hay más preguntas, me despediría y pues ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes esta pequeña charla. Y se cuidan mucho de esa pandemia, ustedes y sus familias. Entonces, hasta una nueva ocasión. Muchas gracias por todo. Nos despedimos, ¿vale? Listo, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Entonces voy a cortar ya mi presentación para que pueda acceder el siguiente conferencista, señora Rosa, ¿vale? Ingeniero Freddy, muchísimas gracias por su participación. Invitamos a los alumnos. Ingeniero, por favor, para poder proyectar otra invitación que tenemos. Sí, ya. Muchísimas gracias por su ponencia. Nos estamos coordinando para próximos eventos. Gracias, sí, señora. Ya me salgo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con otra ponencia, es otro Zoom. Por cada evento nosotros sacamos Zoom diferentes. En todo caso, los que desean ingresar, va a haber un nuevo curso que es a las 6 de la tarde. Es el curso de especialización en diseño sismorresistente de edificaciones con ETAPS. Nos va a acompañar el magíster ingeniero Sergio Omar Berrecos Licona. Es un ingeniero mexicano quien va a estar en la capacitación de 6 de la tarde. Nos pueden escribir al WhatsApp 956 04 7936. Al 956 04 7936 para poderle brindar el link del Zoom para acceso e ingreso libre. La certificación sí va a costar 60 nuevos soles y va a ser con el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Huánuco. Muchas gracias por la asistencia al curso que acabamos de terminar. Nos estamos viendo dentro de unos minutitos. Que tengan buena tarde.